generamos nuevamente el seminario y ahora al concurso le llamamos Concurso Internacional Universitario BIM, que ya tuvo 35 equipos registrados en 5 países. Y entonces ya estamos en la tercera edición del seminario. Veo que se están sumando. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por regresar. Perdona la
Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Internacional BIM 2023, organizado por Iniciativa BIM, un esfuerzo académico de varias instituciones, también en varios países, en una sesión que yo creo que muchos de nosotros hemos estado esperando desde hace un buen tiempo, con el arquitecto Alejandro Grajeda. Le cedo la palabra a Arumi. Adelante, Arumi. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a esta segunda sesión del seminario. Me gustaría presentar quién será el moderador en esta segunda sesión. ¿Me podrían confirmar si ya se ve mi pantalla, por favor? Ya se ve. Gracias. Es el arquitecto Christoph Kermayer Contreras, quien es arquitecto egresado de la Universidad de La Salle Cancún, con más de 14 años de experiencia, liderando proyectos de arquitectura e ingeniería con herramientas digitales. Durante este tiempo ha sido un promotor constante de la metodología Building Information Modeling BIM en México. Además, cuenta con la certificación en Administración BIM otorgada por la Asociación de Contratistas Generales de Norteamérica, AGC. Es cofundador y director general de BIM Central, empresa de capacitación técnica y centro autorizado de entrenamiento Autodesk. Asimismo, funge como director administrativo y participa como consultor en IMA Consulting Group. Muy bien, ahora le cedo la palabra a Cristo. Muchísimas gracias, Harumi. Gracias por la presentación. Pues bueno, en esta noche me toca dar a mí ahora ser el moderador de esta plática. Y pues bueno, primero que nada quiero darles a todos la bienvenida, a los que están presentes, agradecerles por estar aquí, principalmente a los que están en la reunión de Zoom, y también mandarles un saludo a todos los que estén por el canal de YouTube en CIA TV. Quisiera también aprovechar este momento para darle la bienvenida a la Universidad La Salle Cancún, al grupo Iniciativa BIM, es mi alma mater. No sé si se encuentre la arquitecta María del Rocío Aguilar Ferra, quien es la coordinadora de la carrera de Arquitectura e Ingeniería. No sé si se encontrará por aquí. Si no se encuentra, pues bueno, continuamos, pero pues, continuando con el agradecimiento. Y pues bueno, francamente, el día de hoy tendremos la segunda plática de lo que es el Seminario Internacional BIM en su tercera edición. Y sé que será muy interesante ya que se tocará un tema muy popular actualmente y es sobre inteligencia artificial. Antes que nada, antes de dar la semblanza y ceder la palabra a nuestro querido ponente, pues bueno, me gustaría hacer una breve reflexión, y es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta cada vez más relevante en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, y gracias a la inteligencia artificial se puede realizar simulaciones y análisis mucho más precisos de las estructuras, lo que puede reducir el tiempo y los costos de construcción y mejorar también la calidad de los proyectos. Además, la inteligencia artificial también puede ayudar a optimizar el uso de materiales y energía en la construcción, lo que puede ser muy beneficioso para el medio ambiente, obviamente. Sin embargo, es muy importante recordar que la inteligencia artificial no debe reemplazar la creatividad y el juicio humano en el diseño y la construcción. La combinación de la inteligencia artificial con la experiencia de habilidades humanas puede resultar en proyectos más innovadores y sostenibles. Y tal vez les resulte extraño, pero quiero decirles que toda la reflexión que acabo de comentar la redactó justamente una inteligencia artificial, y es el famoso ChatGPT, que seguro ya lo han escuchado. No quisiera incrementar el preámbulo y quisiera darle la bienvenida al arquitecto Alejandro Grajeda, perdón, quien es experto en BIM y automatización de procesos y utiliza sus conocimientos para ayudar a empresas, denme un segundito porque ya se me bloqueó aquí, a ayudar a desarrolladores inmobiliarios y agilizar y optimizar sus proyectos, enfocándose en los datos clave para tomar decisiones acertadas y reducir el tiempo y errores. Además, colabora en la enseñanza y difusión del uso de la tecnología en la arquitectura, participando como docente en varias escuelas y universidades de México, España y Perú. Ha sido invitado a dar webinars sobre las ventajas de las nuevas tecnologías en los proyectos arquitectónicos,
por universidades como la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier. Actualmente es docente en el Máster Online de Programación BIM de Editeca en Madrid, impartiendo cursos de Python y Autodesk Generative Design para Revit. Pues bueno, te cedo la palabra, mi estimado Alejandro, para que pues bueno, nos ilustres con este gran tema que todos ya queremos escuchar. Adelante. Muchas gracias, Christoph, por la presentación. Muchas gracias, Christoph, Moisés y en general Iniciativa BIM por la invitación. Es un gusto poder estar acá con todos ustedes y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. ¿Tienes apagado tu micrófono, Alejandro? Ahí ya está Ahí el mic y sí. ya se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, quizá, te recomendaría apagar tu cámara para mejorar la transmisión. Se está alentando un poco. Entonces, ahí paro un poco el video. Listo, va. Igual por el momento lo vuelvo a encender y vamos viendo cómo va la transmisión. Entonces, bien, como comentaba Christoph, bueno, uno de los temas de los que quiero platicarles hoy es sobre algunos experimentos, por así decirlo, que he estado haciendo con el uso de la inteligencia artificial, específicamente de OpenAI. Esto es algo que he estado probando en las últimas semanas, últimos meses, y ha habido interés por parte de la comunidad, entonces he estado compartiendo tutoriales, videos al respecto, y todo esto pues tiene que ver, o la manera en la que me he estado acercando a este tema es por parte de la programación visual, que es un tema del cual constantemente estoy compartiendo contenido en redes, para igual quien ya me conozca, pues sabe que constantemente estoy compartiendo contenido acerca de este tema, programación visual, y quien no, pues pueden seguirme ahí en redes y pueden ver el contenido. No vamos a hablar solo de inteligencia artificial, vamos a irnos un poquito para atrás también para perfiles que aún no estén muy metidos en este tema de justo de programación visual, pues vamos a platicar de automatización de procesos, que es algo que podemos hacer ya sea escribiendo código, pero puede resultar bastante complejo en un inicio, sobre todo para profesionistas que no venimos de una carrera que sea como tal en programación, sino como yo, que soy arquitecto o ingenieros civiles, que pues no nos enseñan a programar en la universidad. Entonces la programación visual es un buen puente para entrar con estos temas de programar sin necesariamente saber escribir código. Entonces, ese es como el punto, la programación visual es como el puente que conecta los varios temas que voy a contar hoy, que es automatización de procesos BIM, cómo comenzar a integrar la programación, la inteligencia artificial de OpenAI, que ahí dentro tenemos ChatGPT y DALL-E, cómo la podemos integrar en nuestras herramientas de trabajo como Dynamo y Revit, los primeros pasos, y también vamos a platicar un poquito acerca de algunas herramientas que ya están hechas y ya están ahí al alcance de nosotros y que ya se están usando para agilizar proyectos inmobiliarios. Ya les estaré contando sobre cuáles son y algunas características que tienen, qué ventajas tienen y bueno, también qué barreras hay, ¿no? en su implementación. Entonces, voy a comenzar por explicar, irme un poquito, como comentaba, a lo básico sobre estos temas, para quien quiera conocer apenas sobre estos temas, y al último nos vamos a poner más técnicos con un tutorial ya para quien ya esté entrado en Dynamo y sepa un poco de Python, cómo utilizar la API de OpenAI. Pero por lo pronto, entonces vamos a lo básico, que es la programación visual. Pues bueno, como mencionaba un poquito
un poquito antes, es programar sin tener que necesariamente saber escribir código, sin tener que aprender Python, ni C# o ningún lenguaje de programación. Lo que sí hay que aprender es a pensar de forma muy ordenada y a entender o tener muy claro, mejor dicho, tener muy claro el proceso de forma manual para poder entonces ordenarlo mediante un algoritmo. En esta imagen que vemos en pantalla del lado izquierdo, tenemos, del lado izquierdo y del lado derecho, realmente tenemos el mismo proceso que se va a automatizar, pero del lado izquierdo, como podemos ver, tenemos líneas escritas en algún lenguaje, ¿va? Que cuando no sabemos escribir código, pues simplemente lo vemos como escrito en un lenguaje raro. Y del lado derecho tenemos los mismos pasos para automatizar el proceso, pero de una forma más sencilla, que es bajando estas cajitas, que en Dynamo se llaman nodos, que adentro tienen código. Entonces no tenemos que escribir código, sino que tenemos que bajar estas cajas e ir conectándolas de forma ordenada. ¿Cuál es la forma ordenada? Pues la forma en la que ese proceso se realiza, en la que lo realizaríamos manualmente, pues ese mismo orden o similar es el orden en el que necesitamos ir ordenando estos nodos o estas cajas que tienen código en su interior. Pues si fijan, del lado derecho, pues no hay una escritura de código como tal. Es mucho más sencillo para quienes no venimos de una carrera de programación, desarrollo de software, comenzar con este método del lado derecho que con el método del lado izquierdo. Entonces, eso es la programación visual. Conectar cajas, en resumidas palabras, conectar cajas dándole a la computadora ese orden de los pasos para generar un proceso, y esas cajas tienen en su interior el código en lugar de tener que escribir cada una de las líneas de código. Ahora, dentro de la programación visual, pues tenemos múltiples opciones dependiendo de cuál sea el software con el que trabajemos. Yo personalmente, mi software de casi todos los días, pues es mucho Revit y Dynamo, ¿va? Y Dynamo es entonces el software de programación visual con el cual podemos automatizar procesos de Revit o dentro de Revit. También el mismo Dynamo lo podemos utilizar dentro de Formit, que quien no lo conozca es como el SketchUp de Autodesk. Dibujar formas y extruirlas, básicamente, como masas, como para etapas muy preliminares, muy tempranas, para un diseño conceptual, quizás hasta esquemático, pero no mucho más allá. Entonces, en ambos software podemos automatizar procesos, esas tareas repetitivas, que en los proyectos abundan muchísimo, sobre todo entre más grande es el proyecto, más tareas repetitivas hay. Entonces, las automatizamos mediante, en este caso, con Dynamo, pero quien utiliza en lugar de Revit y Formit Rhino, pues bueno, ahí tienen Grasshopper, que es básicamente lo mismo que, bueno, no lo mismo, pero muy similar que Dynamo, con algunas ventajas y algunas desventajas. Incluso Grasshopper tiene más tiempo en el mercado. Y por poner otro ejemplo, Blender también tiene su propio software de programación visual, que es Svershock. Entonces, incluso SketchUp creo que tiene uno que nunca he visto nunca he conocido a alguien que lo utilice, pero el punto es, cada software ya es muy normalizado que cada software de modelado, sea BIM o 3D, tenga integrado su software de programación visual, ¿okay? Cada vez va a ser mucho más común que esas tareas repetitivas las vayamos automatizando y le pidamos a la computadora que las haga por nosotros, que en lugar de estar haciéndolas manualmente una por una. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues bueno, el más obvio es que reducimos tiempo de ejecución. Si hay que renumerar o renombrar 100 planos y ponemos a una persona o nos ponemos nosotros a hacerlo uno por uno, pues si lleva, no sé, 1 minuto por plano, que a lo mejor es mucho, pero por poner un ejemplo, pues a una persona le llevará 100 planos, son 100 minutos, no hay mucho más que pensarle ahí, ¿no? Pero a una computadora le da igual si son 100 o son 20, le das las instrucciones y lo hace en, no sé, 3, 4 segundos, dependiendo de la complejidad del script y de qué tanto hay que meterse ahí con la geometría del modelo, pero lo hace súper rápido.
esa es la primera ventaja. La segunda ventaja, a lo mejor un poquito menos obvia, pero que también es muy importante, es que aparte de reducir el tiempo de ejecución, lo que vamos a tener es muchos menos errores, porque si yo estoy renombrando 100 planos o renumerando 100 puertas, pues aparte del tiempo que me va a llevar a hacerlo, en esas 100, lo más probable es que 2 o 3 se me olviden, no las vea, otras 2 o 3, ahí hay un error de dedo, tecleé mal una letra y pues ahí ya se fueron varios errores, ¿va? Entonces, eso también se evita con programación visual, con automatización de procesos en general, pero programación visual es la forma más fácil de comenzar a tener estos beneficios. Ahora, en general, la programación visual, bueno, nos sirve para muchísimas cosas, para muchísimos usos muy específicos, según a lo que nos dediquemos. Por ejemplo, pues yo soy arquitecto, yo me dedico más a estar en proyectos en la parte de arquitectura. Es muy distinto lo que yo automatizo para los proyectos en los que me involucro que quizá lo que automatizaría un ingeniero eléctrico, ¿no? Un ingeniero mecánico. Ya si nos vamos a específicamente qué automatiza cada uno, podríamos ver que hay cosas que aparentemente son completamente distintas. Pero aún así lo podemos separar en dos grupos grandes, que es modelado, que comúnmente se le llama modelado paramétrico, o podemos decirle modelado algorítmico, que es este modelado justamente mediante un algoritmo que preparemos, o diseño computacional, que enseguida voy a explicar un poquito sobre qué es esta definición de diseño computacional. Entonces, por un lado tenemos este modelado paramétrico y por el otro gran grupo, digamos, de automatizaciones que podemos realizar, está la automatización de esos procesos repetitivos que al final, aunque el modelado paramétrico también es automatizar el modelado repetitivo y a veces complejo, pues de este segundo grupo siempre me gusta como separarlo un poquito. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con el de la izquierda, podemos ver los proyectos en los que estamos trabajando y quizá pensar que esto de la programación visual no es para nosotros, ¿no? Porque no trabajamos en proyectos de Zaha Hadid, no trabajamos en proyectos con fachadas súper complejas y orgánicas. Podríamos pensar que no nos sería de utilidad. Pero en realidad hay un montón de tareas repetitivas que no tienen nada que ver con formas complejas, que sí que podemos automatizar mediante programación visual. Como ir modelando, por ejemplo, los suelos de todas las habitaciones del proyecto, ¿no? Si ya tenemos las losas y los muros, pero hay que ir haciendo los suelos por cada habitación, los suelos de acabado, pues eso lo podemos automatizar mediante un algoritmo de Dynamo. Ir modelando igual los cielos rasos o plafones, como le digamos, según nuestro país, nuestra zona. Todo eso también con un script que a veces ni siquiera son muy complejos, nos podemos ahorrar muchas horas en ir modelando eso. Renumerar o renombrar cualquier categoría de elementos de nuestro proyecto, llámese puertas, tipos de muros, tipos de losas, tipos de plafones, materiales, todo eso que nos encontramos muchísimo, sobre todo cuando ya estamos en proyecto ejecutivo, que cambia alguna clave para los materiales o para los elementos constructivos y hay que ir a hacer el cambio en todos los tipos de muros, por ejemplo. Pues bueno, con un script que tampoco tiene que ser algo demasiado tardado de elaborar, vamos y lo hacemos en todos de una sola vez. Eso por poner algunos ejemplos de este segundo grupo. Este segundo grupo de automatización que podemos aplicar en nuestros proyectos, le podemos sacar provecho y ahorrar muchas horas en nuestros proyectos desde el primer proyecto donde empecemos a aplicar Dynamo. A lo mejor el grupo de la izquierda, como les digo, ya sería para proyectos muy específicos que requieran algunas formas complejas, pero el grupo de automatizaciones de la derecha, de tareas repetitivas, prácticamente en todos los proyectos vamos a encontrar muchas de estas, sobre todo cuando empecemos a adentrarnos en este pensamiento, pues, algorítmico, digamos, de ir viendo que al final todo está conectado, es paso A, luego paso B, paso C, y luego lo repito 50 veces, vamos a empezar a encontrarnos con que estamos gastando muchísimas horas en esos procesos.
y los vamos a ir encontrando cada vez más frecuentemente. Ahora, en esta parte entonces del diseño computacional, pues volviendo otra vez a lo que es un algoritmo y que va muy de la mano con la definición de diseño computacional, es definir, como nosotros como diseñadores o como usuarios, es definir la serie de instrucciones, reglas y relaciones que básicamente son los pasos para realizar el proceso. Es decir, como si nosotros tuviéramos a alguien nuevo en nuestro equipo y nosotros ya no sabemos el proceso, pero hay que darle los pasos a esta persona que va entrando y que no se sabe el proceso, pues nosotros tenemos que darle esos pasos. En muchas empresas se dan de boca a boca estos pasos, estos procesos, error, que no esté documentado, pero es un error bastante común. Pues bueno, entonces el primer paso sería tenerlo documentado, pasárselo a nuestro compañero, a colaborador, y en lo que vamos a hacer entonces en diseño computacional es que esos pasos, en lugar de solo escribirlos en español y pasárselos a una persona, los escribimos en un lenguaje que la computadora pueda entender, que en este caso nos valemos de conectar nodos de programación visual. Entonces esos pasos escritos a través de nodos, se los damos a la computadora y le decimos, pues ejecuta este proceso 50 veces, 100 veces. Y entonces ya la computadora lo ejecuta, no se cansa, no se equivoca. Siempre y cuando los pasos se los hayamos dado bien, la computadora no se va a equivocar, lo va a hacer con mucho más precisión que como lo hacemos las personas. Y pues esto se puede utilizar para generar opciones de diseño, para ver incluso datos de cada una de estas opciones de diseño y para repetir estos procesos aburridos y repetitivos que les acababa de mencionar, ¿va? Entonces, eso es tanto la definición de diseño computacional como ahí pues va muy de la mano con lo que es un algoritmo. Si alguien tiene dudas sobre lo que voy mencionando, pueden, conforme yo voy avanzando, ir poniéndolas en el chat e ir contestando las dudas que tengan que ver con lo que acabo de mencionar, ¿va? Igual al final de la sesión va a haber una ronda de preguntas y respuestas para quien no haya preguntado a lo largo de la presentación, pero si alguien quiere ir preguntando, entonces ahí en el chat los leemos. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer con programación visual y automatización de procesos, que como les digo, pues yo que trabajo con metodología BIM, va muy de automatizar procesos BIM. Siempre estamos trabajando con datos cuando trabajamos en esta metodología, pero como les mencionaba al principio, incluso si trabajan con Rhino y aún no trabajan con metodología BIM y aún no manejan mucho el tema de la información, objetos con información, también se puede utilizar, ¿va? De hecho, aquí vemos en pantalla uno de los ejemplos que tiene que ver con algunas automatizaciones que he estado trabajando para analizar la factibilidad de proyectos inmobiliarios en ciertos terrenos que se analizan antes de, o sea, el desarrollador, la constructora los analiza antes de haberlos comprado, entonces necesita hacer un análisis rápido para ver si la hipótesis que tiene de proyecto inmobiliario realmente se puede efectuar ahí, si es viable y además de si es viable, si es rentable. Entonces, este es un ejemplo con simplemente masas, no es un modelo muy detallado que se esté generando, pero se hace un script para que con masas tal cual cubos, con cada cubo un color distinto según su uso y los datos correspondientes, pues se pueda ir evaluando el potencial de los terrenos. En la imagen, en el GIF del lado izquierdo, lo hemos hecho con Dynamo, que es lo que más utilizo en el día a día, y en el lado derecho lo hemos hecho con Grasshopper, ¿va? Que al final el ejercicio fue un poco de prácticamente de traducción, como esto es más de lógica que nada, pues una vez que lo tienes en uno de los dos software de programación visual, volverlo a armar en el otro es casi repetir los mismos pasos, solo que los nodos se llaman distinto en uno que en otro, pero la lógica ya la tienes resuelta. Entonces, este como uno de los ejemplos de lo que podemos hacer, ¿va? A manera muy conceptual con masas, les digo, pero si ya estamos en Revit en una fase
más avanzada, ya no en esos previos, sino ya en un nivel esquemático, pues ya podemos trabajar esta automatización del modelado, este diseño computacional, en lugar de con masas, con familias de Revit. Quien trabaje con Revit, pues ya sabe que ahí prácticamente todo lo que tenemos son familias. Tenemos familias de sistema y familias cargables, pero todos son familias. Bueno, de hecho las masas también, pero acá pues pasamos a que este algoritmo lo que nos genere sean familias como losas, muros, en este caso muros cortina, pero puede ser de cualquier tipo de muros, barandales, y si se fijan, otra de las ventajas que tenemos es que, o una de las ventajas que tenemos, a diferencia de, por ejemplo, hacerlo con Rhino, que está súper bien hacerlo con Rhino en etapas tempranas, pero acá cuando ya pasamos a que el resultado se convierta en familias de Revit, es que todo esto Revit lo cuantifica de forma automática. Nosotros tenemos ya unas tablas previamente hechas y vemos ahí cómo estas tablas simplemente reflejan el resultado al instante en cuanto se modelan estos 100, 200, 500 elementos. Entonces, podemos usarlo en diferentes niveles del proyecto en el que estemos, desde conceptual o incluso antes de empezar con el conceptual, cuando les digo, vamos analizando los terrenos, hasta el ejecutivo. Ya en ejecutivo, pues ya no tendría que haber tanto estar explorando opciones o no tan drásticamente, porque ya debería haber un esquemático cerrado, pero sí que cada vez aunque sea algo más concreto, cada vez se sigue ahorrando tiempo. Y acá, pues esta imagen es de algunos de los cursos de Dynamo, algunos de los ejercicios que he puesto para uno de los cursos, donde usamos familias adaptativas. Las familias de Revit que a veces se ven como súper complejas, ¿no? Y que hacen muy pesados los modelos también, pero que es un ejemplo más de lo que podemos hacer. O sea, realmente la versatilidad de que tenemos, desde pasar de simplemente masas a suelos con muros, barandales, y también familias adaptativas de 3 puntos, de 4 puntos, de 5 puntos, etcétera, ¿va? Ahora, también podemos utilizar diseño computacional y programación visual para hacer distintos análisis. En este caso es Grasshopper con Ladybug, que es quizás de las herramientas más conocidas y más utilizadas para este tipo de análisis, tanto energéticos como de asoleamiento, todo esto que tiene que ver con el sitio, del emplazamiento, y también lo podemos utilizar para cuestiones de interoperabilidad. Si trabajamos con Rhino en fases tempranas, pero luego en fases más avanzadas del proyecto, sobre todo llegando a ejecutivo, trabajamos en Revit, que es, yo creo que ahora es la metodología o la forma de trabajar de muchas de esas empresas pues grandes o gigantes como Big, Zaha Hadid. Bueno, Zaha Hadid usan también Maya, pero esto de comenzar con Rhino y luego pasar a Revit se está viendo mucho en estas empresas enormes, ¿no? Entonces, esto también lo podemos conseguir en lugar de estar exportando e importando de una forma mucho más fluida y automatizada con programación visual. En este caso, usando Grasshopper dentro de Revit con un plugin o un add-in, como queramos decir, que se llama Rhino Inside Revit. Podemos, lo que hayamos hecho en Rhino, podemos llevarlo a elementos nativos, convertirlo en elementos nativos de Revit. Tiene sus pros y sus contras, no es tan editable como si lo hiciéramos directamente en Revit, pero para formas complejas que en Revit no es que no se puedan conseguir, pero que es bastante complejo conseguirlas, y en Rhino es bastante fácil, pues vale la pena aprovechar esta interoperabilidad que nos da también la programación visual. También tenemos Dynamo dentro de Formit, como les mencionaba al principio. Esto por ver un ejemplo. De hecho, este script que vemos ahora en pantalla lo pueden directamente ver en la librería que Autodesk nos da algunos ejemplos de Dynamo para Formit, y ahí hay varios, hay como 10 ejemplos que tienen que ver con modelado algorítmico. Entonces, también en Formit, para etapas antes de ir a Revit, también ahí podemos utilizar Dynamo, y que pues estamos usando programación visual y estamos, a final de cuentas, automatizando procesos.
Ahora, no solo es cuestión de automatizar los procesos de modelado, como mencionaba en un principio, tenemos todos estos procesos que no tienen que ver con modelar formas complejas, ni incluso algunos que no tienen que ver en absoluto con modelar, pero que sí tiene que ver con manejar la información que estamos generando en nuestro modelo. Si realmente nosotros estamos trabajando con metodología BIM, todo el tiempo estamos trabajando con datos, con información. Si realmente estamos aprovechando la metodología, pues lo estamos haciendo de forma consciente. Si estamos solo usando Revit como herramienta CAD, que también a veces se hace, pues solo vamos a hacer un modelo 3D y sacar plantas y cortes rápido, ¿no? Pero si lo hacemos de forma consciente, realmente estamos generando muchísima información en todas las etapas del modelo. Y esta información la podemos transferir, o más que podemos, normalmente necesitamos transferirla, ya sea a miembros de nuestro mismo equipo, como al cliente o a otros equipos externos con quienes trabajemos, como pues lo son las empresas de otras disciplinas. A lo mejor nosotros estamos en arquitectura, pero necesitamos enviar la información a la empresa de estructura o a la empresa de ingeniería eléctrica. Entonces, eso también lo podemos automatizar. En este caso vemos que con Dynamo podemos pasar rápidamente nuestras tablas de Revit, en lugar de exportar y luego ir a abrir un Excel e ir a importar este TXT exportado, pues podemos transferir directamente, ya sea a Excel o, en mi caso, prefiero usar Google Sheets, pero a cualquiera de los dos destinos se puede enviar esta información sin ningún problema y de forma automatizada. ¿Esto qué nos ayuda? Bueno, otra vez, como mencionaba al inicio, en ahorrar tiempo. Y el segundo punto, otra vez, a evitar errores. Evitar errores en no haber ingresado la última versión de esa tabla que se exportó, que puede ser algo muy común, son tipos de errores muy comunes que nos pasan, pues es normal, el error humano, pero si nosotros lo estamos haciendo directamente de nuestro modelo de Revit, estamos seguros de que la información que se está enviando de esas tablas es lo que el modelo tiene en este momento, ¿va? No hay forma de que me mande una versión de las tablas de hace una semana porque lo estoy enviando del modelo tal cual como lo tengo abierto el día de hoy. Entonces, nos ahorramos tiempo y nos ahorramos muchos errores que al final, pues muchas veces se traduce también en costo, ¿no? En ahorrar dinero. Ya sea nosotros mismos por tener que pagar esas horas perdidas, ¿va? Que nos cuestan, o pues ahorrar errores que se traducen en dinero en obra. También podemos utilizarlo para visualizar los datos. Estos mismos datos no solo podemos transferirlos de forma automatizada, sino que podemos convertirlos a gráficos. Aquí entra la visualización de datos, que dentro de Dynamo hay varios paquetes interesantes que nos ayudan a hacerlo de una forma muy ágil. Por mencionar algunos, para quienes quieran empezar a abrir Dynamo y probar algunas de estos usos, o quienes ya estén metidos un poco con Dynamo, pero aún no conozcan estos paquetes, pues tenemos Data Shapes, tenemos Node Model Charts y tenemos Mandrill, ¿no? Esos son los tres que más utilizo, que más me gustan. Seguramente hay algunos más, pero con esos tres podemos generar gráficos y entonces pasamos de solo tener tablas a tener gráficos que, ¿de qué nos sirve? Pues a veces, aunque la información es la misma en una tabla que en el gráfico, bueno, siempre es la misma, pero a veces es mucho más evidente lo que está pasando en el proyecto si lo ponemos en gráficos. Si lo ponemos en gráficos, salta a la vista que, pues no sé, que el área no rentable es casi el 50%, ¿no? A lo mejor en una tabla podría, hasta que nos vamos fijando en cada una de las celdas, podríamos notarlo, pero en un gráfico ves que el color de lo rentable y de lo no rentable están casi con el mismo porcentaje de este gráfico de pastel, y pues no hay forma de que no te des cuenta y pues que esa opción de diseño va para atrás, ¿no? No tiene caso seguirle avanzando. Más ejemplos de visualización de datos ahí con programación visual, con Dynamo. Y pasamos entonces
Como les decía, vamos a ir pasando un poquito a cosas más técnicas. Empezamos de prácticamente cero técnico, bueno, dentro de estos temas de programación visual, y vamos a ir hablando un poquito de cosas un poquito más técnicas para quienes ya estén con Dynamo, hasta llegar al último a cómo utilizamos la API de OpenAI dentro de nuestros nodos de Dynamo. Entonces, teníamos la opción que les mostraba al principio de escribir código, programación textual, o simplemente le podemos decir programación, y programación visual, que es usando estos nodos, que ya tienen el código adentro. Pero tenemos una tercera opción, que en realidad es combinar estas dos, que es muy útil. ¿A qué me refiero con esta tercera opción? Podemos usar programación visual, pero potencializarla o sacarle mucho más provecho, llevarla más allá, si aprendemos a escribir código y empezamos a crear nuestras propias cajas con código dentro, o nuestros propios nodos, o nuestros propios componentes, que si no me recuerdo así se llaman en Grasshopper. ¿Va? ¿Para qué? Pues Dynamo tiene muchísimos nodos previamente hechos que nos podemos bajar a nuestro lienzo de trabajo y aprovecharlos, pero obviamente no va a tener absolutamente todo lo que necesitemos, sobre todo cuando ya queremos automatizar procesos muy específicos a nuestras necesidades. Entonces ya ahí lo que se hace, pues a veces buscar si hay algún paquete de nodos que alguien más haya hecho y haya compartido que nos pueda servir, o mejor aún, aprendemos a escribir código, que puede ser en Python, es lo que yo recomiendo. No tiene que ser forzosamente así, pero lo que yo recomiendo es aprender a escribir código en Python, que es un lenguaje no tan complejo como otros lenguajes y que además de no ser tan complejo, tiene bastante uso a nivel mundial y se usa mucho para visualización de datos, para cuestiones de inteligencia artificial. Entonces es un software con mucha utilidad, un lenguaje de programación con mucha utilidad, o con potencia de mucha utilidad. Entonces, empezamos a escribir nuestros nodos, ya sea con Python o con otro lenguaje de programación. De hecho, aquí es Design Script, del lado izquierdo, y del lado derecho Python, pero no importa. El punto es, comenzamos a mezclar, simplemente conectar nodos con empezar a crear nuestros nodos. ¿Para qué? Para entonces ir creando nuestras propias funciones, ir creando nuestros propios procesos automatizados más allá de lo que Dynamo nos tenga de cajón permitido, por así decirlo, o que nos facilite. Y como mencionaba, sobre todo cuando ya es un encargo que resuelve una necesidad muy específica de cierta empresa, bueno, vamos a encontrar un nodo de Dynamo prefabricado, por así decirlo, que haga exactamente lo que queremos. Acá, entonces, otro de los ejemplos de algo que estuvimos trabajando el año pasado para este tema de analizar el potencial de terrenos para desarrollo inmobiliario, con masas, y al mismo tiempo, como ven, pues del lado izquierdo se cuantifica todo automáticamente en las tablas de Revit, pero con los nodos de FAUL o de fábrica de Dynamo no había, era bastante complicado llegar al resultado, a menos de que hiciéramos un espagueti enorme de nodos, ¿va? Entonces acá lo que se hizo fue sí aprovechar la agilidad de conectar nodos en Dynamo, pero escribir código en Python. Y entonces vamos avanzando un poquito en qué más podemos ir haciendo, o qué más podemos ir aprovechando de la programación visual, qué más le podemos ir añadiendo, o qué más podemos ir dando como, subiendo como escalones. Y tenemos también el diseño generativo, que ya en Revit, de hecho, tenemos integrada una herramienta de diseño generativo hace 2 años, creo, de manera oficial, y de manera, bueno, en su versión beta ya tendrá unos 3 o 4. ¿Va? Ahora se llama Generative Design. Se quebraron la cabeza ahí con el nombre, súper creativos. Anteriormente se llamaba Refinery y antes se llamaba Project Fractal, ¿no? No recuerdo si había incluso una 4ª versión anterior, pero todas esas versiones ha pasado hasta llegar ya de manera oficial a la pestaña de Manage. Ahí tenemos Manage y tenemos Dynamo y Dynamo Player, y cerca tenemos entonces la parte de diseño generativo. En diseño generativo, aunque suena a lo mejor
más complejo de lo que es, al menos usarlo. Claro que es complejo lo que hay ahí detrás, lo que han programado los desarrolladores, pero el usarlo es básicamente que empezamos en lugar de crear esa lista de pasos que queremos que automatice la computadora y decirle a la computadora que simplemente los ejecute, a elaborar un proceso un poco más colaborativo con la computadora, en la que la computadora no solo lo ejecuta, sino que va generando múltiples opciones y al mismo tiempo las va analizando. Las va analizando ¿para qué? Para que estas opciones analizadas pues también las rankea, ¿no? Las califica. Las califica y así nosotros podemos ver cuál es la que cumple mejor con nuestros objetivos. Ya la computadora, ¿cómo las va a calificar o cómo las va a evaluar? Nosotros como diseñadores vamos a definir eso, vamos a definir cuáles son las características que queremos que tome en consideración para evaluar, como puede ser el área rentable, puede ser a lo mejor el consumo energético, el costo, dependiendo de lo que estemos trabajando, pues será cuáles son estos objetivos que queremos ya sea maximizar o minimizar. Siempre aquí con estas plataformas va a ser definir cuáles son los objetivos, y estos objetivos o se busca llevarlos al máximo dentro de lo que nos permita, pues ya sean ciertas restricciones como el marco legal, ¿va? Si tenemos un COS y un CUS siempre en los predios, que no podemos pasarnos de esos coeficientes de ocupación y de uso de suelo, entonces esa es una restricción, pero dentro de no pasarnos de una restricción como esa, vamos a buscar llevar al límite a lo mejor el área de construcción, o quizás no el área de construcción como tal, pero sí el área rentable, o llevar al límite, pero hacia abajo, a minimizar el costo de construcción, ¿va? Entonces, y podemos incluso, por el ejemplo directamente de este motor de diseño generativo de Autodesk, que es multiobjetivo, podemos decirle que evalúe tanto. También me das unos Marlboro rojos sin ahí. Tanto calificando, tratando de maximizar el área. Pues a ver cuánto es y te digo. Por favor, si pudieran minimizar. Perdón, Alejandro, si pudieran poner en mute sus micrófonos, gracias. Adelante, Alejandro. Vale, gracias. Es Christoph. Vale, entonces, también Autodesk no es que se haya inventado esto del diseño generativo, ni esto de los motores de optimización. Existen desde hace varios años. En Grasshopper existe, al menos hasta donde yo sé, el que tiene más tiempo es Galápagos, y tiene, no sé si casi 10 años, o sea, solo que la ventaja, pues, como siempre, del que nos pone Autodesk ahí dentro de Revit, pues es que pues, genera este ecosistema justo para que no tengamos que salir tanto para los que somos usuarios de Autodesk, ¿no? Que podamos ir aprovechando estos distintos procesos, estas distintas metodologías dentro de lo más posible, dentro del mismo software o pocos software, ¿va? Pero igual, si hay usuarios que no sean tanto de Revit, tanto de Autodesk, igual en Rhino y Grasshopper hay motores de optimización, les digo, como Galápagos, que ya tienen muchos años. Ahorita Wallace AI es uno de los que más se están utilizando y que parece que los resultados son de lo más prometedor. Entonces, esto no es tan nuevo como parece, nada más que nuestra industria avanza muy lentamente, ¿no? Pues simplemente cuántos años se lleva pregonando, evangelizando por distintos medios acerca de la implementación de BIM, y la mayoría de las oficinas de arquitectura, ingeniería y construcción siguen trabajando con CAD. Entonces, es por lo lento que va nuestra industria, que parece todavía que esto es como cosas nuevas, pero en realidad tienen bastantes años ya dentro de la industria, ¿va? Solo que, pues, quizás no lo estamos aprovechando como podríamos. Y podemos, esto del diseño generativo, pues, utilizarlo para muchos usos, insisto, como al principio, la automatización de procesos en general, depende de a qué nos dediquemos. Como arquitectos, seguramente lo vamos a analizar para algunas cosas, como
estos ejemplos que he mostrado sobre analizar el potencial de los terrenos. También podríamos aprovechar para explorar distintas opciones de fachada, no solo con lo que se ve geométricamente, sino con este análisis que hace el motor de optimización y esta clasificación, según si queremos disminuir el costo, maximizar la incidencia solar, etcétera. Y alguien que sea ingeniero civil, pues seguramente los usos que le dé serán muy distintos a reducir, a lo mejor reducir costos, pero específicamente de su sistema constructivo, ¿no? A minimizar a lo mejor el número de elementos estructurales, etcétera, depende de lo que nos dediquemos. Entonces, todo esto, se fijan, pues se va conectando y son como pasitos, pero dentro de lo mismo, al final no hemos salido de automatizar procesos y dejar de hacer a mano un montón de procesos repetitivos que algunos ni siquiera son complejos, pero son muy repetitivos y nos consumen mucho tiempo, y otros se tendrían que hacer en los proyectos, pero a veces no se hacen en la realidad, como explorar a la hora de las etapas tempranas de los proyectos, pues explorar más opciones y explorar más a detalle algunos aspectos, pero que por el tiempo, que pues siempre es un recurso muy valioso y limitado, a veces se exploran 2 o 3 opciones y pues ya se va la mejor de esas 3, que a veces es la menos peor, ¿no? Entonces, automatizar desde esas etapas tempranas puede ayudarnos a irnos con algo mucho más estudiado, y además no tener que no invertirle tanto tiempo a algo que a veces, como cuando se está analizando el terreno, pues ni siquiera es un hecho que se vaya a realizar el proyecto. Entonces tampoco se le quiere por parte del desarrollador o la constructora invertir mucho ni tiempo ni dinero, así que lo que se necesita son análisis rápidos. Aquí entran algunas herramientas que están ya en el mercado, al alcance de todos nosotros, ¿va? Bueno, ya sería una cuestión de, según las necesidades de cada empresa, evaluar el potencial de cada una de estas herramientas, el costo, que en algunos casos pues sí es algo elevado, pero el potencial que tienen pues también es muchísimo. La primera que quiero mostrar es TestFit. Algunas de ellas, pues algunos ya las conocerán ahí de redes sociales, porque ya tienen varios años existiendo. Tampoco es algo que acabe de salir, pero como los demás puntos que hemos estado tocando, pues aún no se está aprovechando, no es lo común que se aproveche, ¿va? Aún la mayoría de estos procesos se hacen de forma manual, ¿no? Dibujar primero en 2D, luego levantar modelos en SketchUp conceptuales, luego sacar las áreas a mano y ver si cumple con lo que pidió el desarrollador, y si no, repetir el proceso otra vez manual y fragmentado ahí en 3 o 4 etapas desvinculadas en la mayoría de los casos. Entonces, se puede hacer todo dentro de una sola plataforma y de forma automatizada con estas plataformas como TestFit, que utiliza inteligencia artificial y que además ya tiene en sus últimas versiones cierta interoperabilidad por ejemplo, con Revit. Entonces ya puede formar parte de nuestro flujo de trabajo dentro de la metodología BIM. Y básicamente se trata esta plataforma de explorar el potencial también de los predios, generar de forma súper rápida con esta inteligencia artificial estos edificios, ya sea de vivienda, ya sea comercial, ya sea de uso mixto, y prácticamente con cualquier forma. Cuando digo cualquier forma, me refiero a en planta, ¿va? Si es una L, si es simplemente un rectángulo, si es un cuadrado, una U, y tiene esta versatilidad de entonces poder utilizarlo en cualquier terreno. Tiene bastante potencial. Por ahí alguna pues no sé si mencionaron como crítica o algún punto que a veces se menciona sobre, como si fuera negativo sobre estas herramientas, es que son cajas, ¿no? Que estéticamente no tienen algo
no tiene ese sentido arquitectónico, pero es que ese no es el objetivo de estas herramientas, ¿no? Si no, entonces sí estaríamos perdidos, ¿no? Como arquitectos. Ya nos Perdón, Alejandro, otra vez. Ángel, por favor, apaga tu micrófono. Ángel no sé si RR. puede silenciar en general. Listo. Ahí está. ¿Ah? Entonces, el objetivo de estas herramientas no es que te haga el diseño ya transmitiéndote eso que te transmite el proyecto arquitectónico y todo eso, es para etapas tempranas analizar el potencial de los terrenos, ver si es factible el desarrollo, si es factible, si es rentable y vamos, si no lo es, pues pasar al siguiente sin tener que esperar semanas en hacer un análisis, luego otra semana en otro análisis. Y acá TestFit incluso, como podemos ver, pues nos muestra costos. Con cualquier variación que hagamos, los costos se actualizan, ¿va? Y también, pues tiene módulos o hay herramientas para no solo las unidades, irlas analizando, sino también estacionamiento o parqueadero, como le digamos. Va muy hacia allá la segunda herramienta, que también está en el mercado desde hace un par de años. ¿Va? Esta es Architectures, bueno, un poquito regresando a TestFit, pros, o sea, acá simplemente opinión de lo que utilicé en algún momento, por probarlo, pues el potencial que tiene de prácticamente cualquier forma en planta, lo que les comentaba, que sea cuadrado, una L, se adapta rapidísimo y puedes generar opciones súper rápido, contras, y viene un poco ahí, supongo, el por qué a veces justamente llegan encargos para hacer algo similar, mucho menos complejo, pero más específico, pues bueno, el costo por usuario, que es algo elevado por usuario por año, y pues digamos, el personalización, ¿no? Tanto en cuanto a normativa, como ya si tú quieres agregarle algo muy específico de tus proyectos que ya tienes muy definido que vas a repetir, pues acá igual eso no lo tienes, pero sí tienes un potencial enorme en esta adaptabilidad que tiene y agilidad, y los costos ahí a la vista todo el tiempo. Architectures es algo, la verdad, muy similar. No sé cuál de los dos tenga más tiempo en el mercado, pero esta otra plataforma es española, o bueno, al menos el creador es español, Juan, si no me equivoco, y es básicamente un poco el mismo concepto, con precios distintos. Creo que este es más asequible, y también tenemos ahí áreas y costos en cualquier exploración. Todas estas imágenes, tanto de TestFit como de Architectures y de la siguiente plataforma, de las que voy a platicar un poco, son tomadas de su sitio web, ¿va? Por eso acá abajo a la derecha dejo el sitio web para quien quiera ir a ver más sobre estas plataformas. Entonces aquí también igual movemos los parámetros y vamos viendo cómo se generan las distintas opciones, que insisto, no se trata de que aquí se genere un diseño arquitectónico terminado, sino es para explorar el potencial que tienen los terrenos, ¿va? Y en tercera opción, que hay más, de hecho hay más, pero estas tres son las que tengo al menos yo ubicadas de hace más tiempo, y me parece que también son las que tienen más, pues están más avanzadas en su desarrollo. El tercero tenemos Hypar, que aparte de tener un enfoque muy similar a estas dos opciones anteriores que he mencionado, ahora incluso ellos han incrustado o han implementado en la inteligencia artificial que utilizan esta opción de utilizar un prompt, que quien ya haya jugado con ChatGPT ya igual ya está familiarizado con el concepto, pero pues el prompt es básicamente esa indicación que le damos de lo que queremos a la inteligencia artificial o esa pregunta que le hacemos, ¿va? En caso de que le estemos queriendo consultar para saber la respuesta a algo. Entonces, en Hypar, que está sorprendente esto que han hecho, pues han integrado este prompt donde simplemente, si se fijan, describen los aspectos o las características del edificio
que quieren generar, y con base en ese prompt se genera automáticamente, ya sin siquiera mover parámetros, sino simplemente dándole las instrucciones en humano totalmente, ¿no? En este caso en inglés, pero podría ser en español. Y también van haciendo modificaciones a este prompt y ese edificio se va modificando al mismo tiempo. Entonces, la integración de inteligencia artificial en los proyectos inmobiliarios, pues ya no es algo ficticio. Digo, habrá quien lo quiera seguir viendo así y quiera que siga siendo ficticio por 10 años más, pero la verdad es que ya está ahí, ya está integrado en varias plataformas e incluso ya tenemos acceso a nosotros mismos irlo integrando en nuestras propias herramientas. Claro, no vamos a hacer algo así tan complejo porque no nos dedicamos a hacer desarrollo de software, pero como arquitectos, como ingenieros, como desarrolladores, sí que podemos ir incrustando o ir integrando estas inteligencias artificiales en nuestras herramientas para que nos ayuden a ir agilizando o explorando de mejor forma algunas partes de nuestros procesos. Bueno, Hyper, uno de los puntos que también me gusta mucho de lo que están haciendo es que apuestan mucho por la interoperabilidad con distintos de los software que más se están utilizando en la industria. Y en cuanto a esta integración de la inteligencia artificial, ya más hacia nosotros como usuarios que ellos como desarrolladores de software, nosotros como usuarios que no somos ni desarrolladores de software ni somos expertos en inteligencia artificial, no creamos inteligencia artificial, eso para crear una inteligencia artificial pues solo empresas enormes porque es carísimo, lleva muchísimo tiempo, muchísimos recursos, pero lo que sí podemos hacer es aprovecharlas. ¿Cuáles podemos aprovechar? Las que tengan una API abierta, ¿va? Si nosotros ya sabemos escribir código con Python, ni siquiera, de hecho, necesitamos saber escribir código a un nivel súper avanzado. Podría decir que con que sepamos, pues, sí, a lo mejor un intermedio, o quizás básico intermedio, podemos aprovechar estas APIs, siempre y cuando tengan la API abierta, como en este caso, pues lo que voy a mostrar es con OpenAI, que ellos han abierto su API el año pasado o antepasado, y entonces, así como cuando automatizamos procesos de Revit, según lo que queramos hacer, primero lo tenemos que tener claro y luego ir a la API de Revit para ver con qué métodos de la API se realiza eso o Revit realiza eso para usar esos métodos en Python y pedirle a la computadora que lo haga, pues es prácticamente lo mismo. Pero en lugar de ir a la API de Revit, vamos a la API de, en este caso, de OpenAI, vemos qué métodos o qué método hace eso que queremos hacer y ese método lo escribimos en Python. En este caso, pues en un nodo Python de Dynamo. Ahora vamos a ver un poquito, no me voy a poner a escribir el código acá para no alargar demasiado eso, pero sí que voy a mostrar los pasos del código de cómo pueden comenzar entonces a aprovechar esta API de OpenAI dentro de sus nodos de Dynamo, para quienes ya no sean usuarios de Dynamo y sepan un poquito de Python. Quienes estén empezando con Dynamo, pues bueno, igual pueden después consultar el video y aprovecharlo ya que tengan las bases de Python. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Dynamo, que Dynamo, como les mencionaba, puede estar dentro de Revit, puede estar dentro de Formit o incluso puede estar fuera, ¿no? O sea, completamente independiente. Incluso también está para Civil 3D, pero bueno, el punto es acá nos vamos a enfocar en Dynamo, Python y la API de OpenAI. Ahora, lo primero que necesitamos es tener instalado Python en nuestra computadora. Es completamente gratis. Vamos a python.org. Aquí está, diagonal de descargas, bueno, barra invertida descargas, barra invertida Windows. Y buscamos el instalador que queramos. ¿Cuál queremos? Si estamos utilizando hasta Revit 2022 con la 3.8, cualquiera de las 3.8, me estuvo funcionando perfecto hasta Revit 2022, me sigue funcionando perfecto, ¿va? Y ya Revit 2023, que trae una versión de Dynamo, que el motor de Python es más actualizado, pues ya necesitamos probablemente la 3.9 o 3.10, cuestión de ir revisando según la versión de Dynamo que estemos utilizando, ¿va? Pero el punto es que descargamos Python, que es gratuito, y lo instalamos en nuestra computadora. Eso es a nivel, entonces, PC. No es
no es algo que le estemos instalando ni a Revit ni a Dynamo, sino a nuestra computadora, y lo podemos aprovechar Python en otras aplicaciones que no tengan que ver con Revit ni con Dynamo. Una vez que hacemos eso, que ya tenemos instalado Python, pues hay que instalar la librería de OpenAI, que esta es la que nos va a permitir acceder a la API de OpenAI. Abrimos el símbolo de sistema, podemos, así tal cual, abajo de nuestra barra de herramientas de la izquierda, a un lado de Windows, buscamos símbolo de sistema. Hay varios command lines, ¿va?, para que podemos utilizar, pero nos quedamos por poner uno, este símbolo de sistema, y escribimos pip install OpenAI, tal como se muestra aquí en la primera línea, después de todos los derechos reservados, y enter. Se va a instalar, entonces automáticamente se va a empezar a instalar esta librería y algunas librerías que necesita para correr, ¿va? Esta librería usa otras librerías dentro para hacer ciertos procesos, como NumPy, por aquí vemos, Pandas, ¿va?, y algunas otras. Entonces, esos se van a instalar, pero nosotros solo necesitamos darle pip install OpenAI y va a instalar tanto OpenAI como las otras librerías que necesite. Entonces, ya tenemos instalado Python y tenemos instalada la librería de OpenAI. Esto a nivel ordenador, a nivel computador, a nivel PC. Ahora vamos dentro de Dynamo a bajar un nodo Python. Quienes ya son usuarios de Dynamo, pues ya los conocen. Quienes no, pues simplemente buscamos Python y va a salir este aquí, Python Script. Con doble clic se abre, que este es el código que tiene por default como plantilla, ¿va? Y de ahí vamos a partir. Vamos a partir, pero vamos a ir haciendo algunos pasos extra. Esto ya lo tiene, ya tiene importado sys y clr. Lo que vamos a hacer es determinar la ruta de dónde va a leer la librería de OpenAI, esta librería de la inteligencia artificial que queremos aprovechar. Realmente, una vez que establecemos esta ruta, nos va a servir para utilizar en Dynamo cualquier librería de Python que instalemos en nuestra computadora, ¿va? Ahora lo estamos usando para usar OpenAI, pero si queremos usar librerías para visualización de datos como Matplotlib, si queremos usar librerías como TensorFlow para Machine Learning y un sinfín de librerías que hay de Python muy útiles, todas las va a leer Dynamo siempre y cuando nosotros establezcamos esta ruta en la línea. No tiene que ser exactamente la 6, pero es la que ahora mismo yo tengo en la línea 6, ¿va? Entonces, en C, usuarios, tu nombre de usuario, AppData, Local, Programs, Python, la versión de Python que tienes instalada, lib y Site Packages. Una vez hecho esto, ya podemos aprovechar cualquier librería de Python. Para aprovechar cualquier librería de Python en Dynamo hay que importarla. Se importa con simplemente darle import y el nombre de la librería. Tiene que ser exactamente como se llama la librería. Y una vez que hacemos esto, pues empezamos ahora sí a escribir el código, digamos, un poco más específico de lo que necesitemos. Siempre que vayamos a utilizar la API de OpenAI, ya sea para usar ChatGPT, porque esto te va a servir si quieres usar ChatGPT dentro de Dynamo, o si quieres usar DALL-E para generar, con ChatGPT, pues sabes que le puedes preguntar cosas a esta inteligencia artificial, pero con DALL-E puedes generar imágenes con inteligencia artificial. Cualquiera de las dos opciones que quieras aprovechar, van a necesitar que tengas una entrada en tu nodo de Python que va a ser tu API key, que es esta clave que te da de forma gratuita, entre comillas, enseguida os explico esto, OpenAI, y un prompt, que ya mencioné, que es cómo le damos las instrucciones de lo que queremos que haga o preguntarle. Y entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la página de Docs, API Reference, que como les mencionaba es lo mismo que cuando queremos automatizar un proceso en Revit, nos vamos siempre a la API, a consultar la API de Revit. Entonces acá, que queremos usar la API de OpenAI, nos vamos a ir a consultar la API de OpenAI. No hay mucha diferencia. Al final no necesitamos inventar el hilo negro, no vamos a inventar nada de inteligencia artificial. Por eso es mucho más complejo. Vamos a ir a la API y vamos a buscar lo que necesitemos. Si fijan eso de pip install OpenAI, incluso aquí está, tampoco me lo he inventado, ¿va? Pero entonces, si lo que queremos es usar ChatGPT, queremos consultar, preguntarle cosas, pues vamos y buscamos. Aquí hay varias opciones de chat. Aquí tenemos crear
create chat completion, y nos muestra cada de las opciones que queramos consultar. Acá nos va a mostrar ejemplos. Que nos dice que hay que importar OS, hay que importar OpenAI, y nos dice el nombre del método, y nos dice qué argumentos tenemos que darle. Un método es eso que, para quienes no programen aún, pues nosotros, mediante un lenguaje de programación, le pedimos a la computadora que haga algo, ¿no? Que mueva algo, o que cree algo, o que me conteste algo, mediante un método. Siempre un método me va a pedir argumentos, que es esos datos que necesita para saber o para poder ejecutarse. Entonces nos va a pedir, por ejemplo, el API Key de OpenAI, nos va a pedir ese prompt también, y por lo menos esos dos, ¿va? Entonces, pero por aquí en los ejemplos podemos ver justo qué es lo que nos pide, qué es lo que necesitamos. Ahora necesitamos crear una sesión, crear una cuenta en OpenAI y obtener de este enlace, y aquí les muestro en pantalla, nos vamos a API Keys, y aquí podemos copiar nuestra API Key, que es gratuita mientras tengamos la versión de prueba, que dura 3 meses. Por 3 meses podamos hacer OpenAI, y 3 meses y un límite de ciertos tokens que se van a ir consumiendo, pero bueno, yo he estado usándolo bastante y no me he pasado de esos tokens. Entonces, prácticamente por 3 meses puedes divertirte con esto sin pagar, sin tener que pasar a la versión de paga. Entonces nos pasamos ese código que nos muestra en los ejemplos del método que queremos utilizar, en este caso el completar el chat, lo pasamos a nuestro nodo de Dynamo. Obviamente el copiar y pegar, pues bueno, es un poco más allá de copiar y pegar. Siempre en código sí que tiramos mucho de ir consultar dónde hay código que ya haga eso que queremos hacer, y sí que se hace mucho eso de copiar y pegar, pero que nunca o rara vez nos va a funcionar tal cual como lo copiemos y lo peguemos. Siempre hay que hacerle ciertas modificaciones, eliminar ciertas partes, modificar ciertas partes. Por eso es importante que entendamos el lenguaje de programación y la lógica. No necesitamos escribir todo desde cero, pero sí que hay que entenderlo. Entonces nos traemos eso para acá con sus respectivas modificaciones, y por último, en el mismo nodo de Python de Dynamo, siempre vamos a tener una salida, ¿va? En cualquier algoritmo siempre tenemos datos de entrada, tenemos un proceso y tenemos datos de salida. En este caso definimos cuál es la salida que queremos, que es básicamente la respuesta de la inteligencia artificial, pero en forma de texto, ¿va? Porque pues podríamos pedirlo de muchas otras formas, otros tipos de datos, porque lo queremos en texto. Básicamente, ¿para qué? Pues para que lo entendamos como humanos, ¿no? No para que lo entienda otra máquina, sino nosotros como humanos. Y listo. Si vean, no fueron tantas líneas de código, 23, 26, incluyendo pues las que ya vienen por default en plantilla. No son tantas líneas de código, y con eso ya podemos introducir ChatGPT dentro de nuestros nodos de Dynamo, y esto por poner tal cual una introducción, ¿va? Ese fue un método que vimos ahora de la API de OpenAI, pero hay muchos métodos, o varios métodos. Básicamente serían los mismos pasos. Solo algunos métodos piden más argumentos, es decir, nos piden más información que hay que darle para trabajar, y otros menos, pero básicamente este proceso que acabamos de ver es el mismo para cualquier método que ustedes quieran aprovechar de esta API de inteligencia artificial. Y entonces ahora sí, recuerdan que al principio definimos 2 entradas, que una era la API Key, aquí la escribimos en un nodo de texto de Dynamo, un nodo string o cadena, que es simplemente para darle texto, se la damos en la entrada 0, y le damos el prompt, eso que le queremos consultar, en la entrada 1, y listo. Podemos ver el resultado de este lado, o mejor aún, lo vemos desde el Dynamo Player. Esto de Dynamo Player es, para quienes no lo conozcan, todos los usuarios de Revit de su oficina pueden aprovechar cualquier algoritmo de Dynamo que haya hecho alguien, aunque ustedes como usuarios no sepan usar Dynamo, desde esta interfaz que no abre todos esos nodos, todos esos cables, desde aquí pueden aprovechar cualquier script de Dynamo, ¿va? Entonces, desde aquí le preguntan, sin abrir los nodos y los cables, le pueden preguntar a ChatGPT, y acá les va a mostrar el resultado, les va a dar la respuesta. En este caso, bueno, me ha quedado un poco borroso ahí,
pero le preguntó sobre cómo optimizar un edificio en Guadalajara, un edificio de uso mixto, Guadalajara, Jalisco, y aquí me da ChatGPT me contesta con varias propuestas de optimización, ¿no? Habla de materiales, habla de, a ver, ya se pasó, se dio la vuelta el GIF, pero si no mal recuerdo, habla de materiales, habla de la orientación. El punto es que le podemos consultar sin tener que salir de Revit. También podemos hacerles consultas que tengan que ver más con Revit. Sabemos que con F1 le preguntamos sobre una herramienta en específico, ¿no? Y nos manda justo a la ayuda de Autodesk que nos dice cómo usar esa herramienta. Pero esa ayuda nunca nos habla de estrategias. Entonces, otro uso que le podemos dar a esto es preguntarle sobre estrategias dentro de Revit. Por ejemplo, y es otro de los ejemplos que he compartido ahí en redes. En lugar de preguntarle esto de la optimización del edificio, preguntarle cuál es mejor o cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar grupos, utilizar vínculos, ¿no? Cuando tenemos unidades repetitivas. Esas son dos opciones muy útiles, pero ambas tienen pros y contras. Entonces, pues la ayuda de Revit nos da ayuda sobre herramientas, no sobre procesos, no sobre estrategias. Aquí directamente podemos consultarle a ChatGPT sin salir de Revit sobre cuál nos convendría más. No se trata de que nos dé la respuesta absoluta, la mejor, inamovible o indiscutible, sino que nos da los pros y los contras, y eso nos puede ayudar bastante a tomar nosotros la mejor decisión. Al final de cuentas, esto de implementar inteligencia artificial a menor o mayor grado en nuestros flujos de trabajo va de eso. No se trata de que la inteligencia artificial nos haga el trabajo como arquitectos o ingenieros, sino de que nos ayude a tomar mejores decisiones al explorar más rápido y al tener opciones de forma más rápida, ¿va? Y salirnos de ese marco que a veces es ya muy viciado del cómo hacemos las cosas. Podemos, entonces, ya no vamos a ver todo el proceso por cuestión de tiempo, ya vamos a pasar a preguntas y respuestas, pero el mismo proceso que vimos entonces de cómo utilizar la API de OpenAI, podemos aprovecharlo para, en lugar de ChatGPT, que acabamos de ver cómo usarlo con ese método, podemos usar otros métodos que nos ayuden a usar DALL-E, que es, con esta misma inteligencia artificial, es otra aplicación de la inteligencia artificial que genera imágenes con base en un prompt. Igual, hay que darle nuestra API key y hay que darle un prompt. Este prompt, pues, entre más nosotros seamos específicos con lo que queremos, será esa imagen más específica también y quizás más detallada o más impresionante podría ser. En este caso, es un ejemplo muy ficticio. Le he pedido que genere imágenes mezclando algunas películas de ciencia ficción, pero que el uso que le podemos dar es muy variado. Puede ser para hacer pruebas de concepto de algún edificio, ver algunos distintos estilos en cierto edificio de cierto uso, o puede ser, como en este caso vemos acá, para generar texturas que necesito para mi proyecto. En lugar de ir a la web a buscar imágenes de madera o de un piso, de un deck de madera, de algún recubrimiento, ir a buscarlas, ir a copiarlas, pegarlas o copiarlas, guardarlas en algún lado, pues directamente podemos pedirle a esta inteligencia artificial desde Dynamo que nos genere la imagen con este prompt, con las características que queremos, y que las guarde en cierta carpeta donde está nuestro proyecto, ¿no? O incluso, digo, acá no se ve, lo he mantenido hasta ahí, hasta ese nivel de complejidad del ejemplo, pero podemos al mismo tiempo, ya con más nodos, con un proceso automatizado más complejo, que no solo la genere, sino que reemplace la que tenemos ahora mismo en el modelo, ¿no? Por poner algún ejemplo de lo que podemos hacer ya elaborando algo más detallado. Y también tenemos métodos que nos ayudan a hacer variaciones sobre imágenes. Acá, por ejemplo, tenemos una vista de Revit del lado izquierdo, que es de uno de los modelos que nos da de ejemplo Autodesk, y con DALL-E 2 dentro de Dynamo, este otro método no genera imágenes desde cero, sino que genera variaciones con esta inteligencia artificial, en este caso aleatorias, ¿va? Completamente ahí, como le va surgiendo a la inteligencia artificial, va variando la vista de la imagen. Si fuera la de la derecha, va variando pues drásticamente. Hay otros métodos más específicos, ¿va? Que ya nosotros le decimos más específicamente qué es lo que queremos que varíe, o incluso en qué zonas queremos que haya esa variación, pero esto por poner ejemplos de lo que podemos hacer.
Bueno, por último, para quienes ya estén usando Dynamo, pero todavía no estén escribiendo código con Python, pueden descargar un paquete que yo he hecho justamente para que no tengan que escribir código para usar esta API de OpenAI. La he subido, está compartida completamente gratuita, solo tienen que buscarla como arcdata-OpenAI en el almacén de paquetes de Dynamo. ¿Va? Quienes ya son usuarios, pues igual ya saben dónde está. Quienes igual no sepan, igual siempre me pueden contactar y preguntarme y ya les diré dónde encontrarla, pero es fácil de encontrar, lo descargan y entonces este tiene varios nodos que usan ChatGPT, que ya están previamente el código escrito, no necesitan escribir código, y les puede ayudar tanto para hacerle preguntas a esta inteligencia artificial, como ya vimos, como para hacer traducciones de forma automática y para hacer correcciones gramaticales. Esos son los nodos que he compartido hasta ahora. Voy a ir compartiendo más nodos a este paquete gratuito y los pueden ir descargando, ¿va? Dudas que tengan, ahí igual en redes voy a seguir subiendo más contenido sobre esto. Constantemente estoy subiendo tutoriales, tanto sobre el uso de Dynamo para automatizar procesos, a veces sobre código en Python y últimamente sobre cómo usar esta API de OpenAI. Estimado Alejandro, muchas gracias por la plática. Vamos a pasar ahorita a la sesión de preguntas y respuestas, pero antes de eso me gustaría mencionar, ahí para los que están aquí en la reunión de Zoom, hay un pequeño enlace que se mandó por el chat, nada más para que se registren a la plática y puedan recibir su constancia. Recuerden que es importante que tengan 9 asistencias, 8 de las 9 pláticas, tengan 8 asistencias. Y también quisiera aprovechar para canalizarte estos saludos que a través de YouTube nos están enviando. Juan Carlos Aguado, quien él y a través de su equipo han organizado el Congreso Internacional Guanajuato BIM, recientemente se realizó. Un saludo para ti igual de vuelta, a Ricardo Alonso, a Jaime Guzmán Delgado desde Chile. Y por aquí hay unas preguntas un poquito más técnicas, mi estimado. Yo sé que el nivel de conocimiento en este punto es muy variado. Hay gente que nunca ha tocado un tema de automatización de procesos, lo cual es excelente porque abres mucho el panorama, y hay gente que también pues ya conoce y ya ha trabajado con estas herramientas que tú estás mencionando. Por ejemplo, Roger Más pregunta, hace a la mitad de la plática pregunta sobre si podrías compartir los nombres de los paquetes para la visualización de datos que mencionaste más o menos al principio. Claro que sí, se los vuelvo a decir y los pongo aquí en el chat. Perfecto. El primero es data shapes. El segundo es node model charts. Y el tercero es Mandrill. Ahí lo acabo de poner en el chat. Data Shapes, Node Model Charts y Mandrill. Tanto el primero como el tercero, Data Shapes y Mandrill, hay que descargarlo de esta librería de paquetes de Dynamo. Y Node Model Charts, antes también había que descargarlo, pero ya, la verdad que este es el que tiene mejor equilibrio entre lo gráfico y el rendimiento, y ya lo han integrado en el núcleo de Dynamo, entonces ya no hay que descargarse ningún paquete, ese ya está dentro de los nodos. En las versiones recientes de Dynamo ya está dentro de los nodos que vienen por default. Perfecto. Por aquí igualmente en YouTube, Brian Adrián Sánchez hizo algunas preguntas, resumiendo, hizo unas preguntas de cómo coadyuvar ahora sí la parte de inteligencia artificial con el tema de programación de procesos y automatización. Principalmente ha comentado que si las inteligencias artificiales, visuales y textuales como ChatGPT, perdón, es que se movió aquí, ChatGPT, Midjourney y Veraz, que son de otra naturaleza, cómo se vinculan con arquitectura y Revit. Y yo supongo que ya esto ya fue mencionado de mejor manera, no sé si quieras resumir. Sí, quizás fue antes de que llegáramos a eso, ¿no? Y pues justo como ahora con el ejemplo de esta
de este uso de la API dentro del nodo Python de Dynamo es un ejemplo, ¿no? Que como les mencionaba en la muestra de la generación de texturas, que en este ejemplo, para no alargar demasiado, no se va más allá, pero lo que puedes desarrollar ese script a que incluso te sustituya las texturas de tu modelo. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo de los nodos que les menciono que está en este paquete que he compartido, que se pueden descargar, pueden, por ejemplo, aprovecharlo para uno de los nodos traduce, simplemente le das lo que quieres que te traduzca y el lenguaje al que quieres que te traduzca. Entonces, a mí me ha pasado que he trabajado en algunos proyectos que se empiezan con todas las descripciones, toda la información en español y luego pasan a inglés, o al revés, empiezan en español y luego hay que pasarlas a inglés. Entonces, justo por eso me ocurrió hacer ese nodo en particular, que es uno de muchísimos ejemplos de que podemos aprovecharlo, ya dependiendo con lo que nos vayamos encontrando, que es repetitivo y que nos podría ayudar. Entonces, le damos todas esas descripciones al nodo, le damos el lenguaje al que queremos traducir y pues nos las va a devolver traducidas las 100, 200 descripciones, por poner otro ejemplo. Excelente. Roger Más pregunta, ¿podrías explicar cómo es el proceso de pasar del diseño conceptual al diseño detallado? Es decir, por ejemplo, hago mi análisis de factibilidad con masas, ahora ¿cómo traduzco el análisis en un proyecto? Se me hace, y adicional dice, ¿se hace más robusto el script para transformar losas, muros, pisos, etcétera? El script que mostré de ejemplo que hace masas, corre mucho más rápido, se ejecuta mucho más rápido que el que mostré de ejemplo que hace losas, muros, barandales. Sí, es mucha la diferencia en cuanto a lo que tarda en ejecutarse uno y otro. Bueno, cuando hablo de mucho no me refiero a días, es mucho hablando de lo que tardan los scripts en ejecutarse, es decir, minutos, pero igual, si por ejemplo el de masas tarda, esos específicamente de masas, tardan en ejecutarse como 20 segundos. El que hace las losas, los barandales y los muros en ejecutarse tarda como entre 3 y 5 minutos. Entonces, sigue siendo muchísimo más rápido que hacerlo a mano, pero sí hay una diferencia considerable a tener en cuenta entre uno y otro. Por eso es importante que identifiquemos, según la etapa en la que estemos del proyecto, realmente hasta dónde necesitamos modelar. Aunque lo vayamos a automatizar, no tiene caso irnos a un nivel de desarrollo, un lot mucho más avanzado de lo que realmente necesitamos. Si ya estamos ahí y ya lo necesitamos, pues entonces sí, ya ejecutamos estos scripts más complejos con familias más específicas, constructivas. Perfecto. Morgir Bin comenta, hace su consulta más bien, ¿en algún momento un programador que sepa trabajar las APIs de los softwares realizará trabajos de un modelador o los sustituya? Es una pregunta muy profunda. Trabajo de modelo, sí, claro que sí. O sea, justo gran parte de lo que hago tiene que ver con eso. O sea, a lo mejor no es sustituir gente, pero sí disminuir las horas que la gente actualmente le está dedicando a esas tareas repetitivas. O en mi caso, que mayormente trabajo solo, pues es mucho para yo mismo poder realizar a lo mejor el trabajo a lo mejor en lugar de contratar a alguien que me ayude con ciertas tareas repetitivas, se lo paso a la computadora en un script y ya me lo hace. Entonces, pues sí, eventualmente toda esa tarea repetitiva de modelado creo que será sustituida, si no totalmente de las personas, pero sí será mucho menos las personas que se necesiten. Va a ser más necesario 1 o 2 personas que sepan ejecutar los scripts que tener 10 personas modelando eso a mano. Eso es lo que sí veo inminente, ¿no? En poco tiempo. Claro. En CTI Consultora, vuelve a consultar, ¿conoces algún software que esté en el mercado o en el desarrollo que tenga incluidos procesos de inteligencia artificial de fábrica? Sí, bueno, los que acabo de mencionar, TestFit y Architectures y Hypar, usan inteligencia artificial. Uno que mencionaron ahora en las preguntas, que es verdad, no lo he mencionado acá, pero que es increíble lo que están haciendo, Veras,
pues también utiliza inteligencia artificial, ¿no? Que con tu modelo te renderiza con base otra vez en un prompt, le dices cómo quieres qué quieres visualizar, qué estilo de arquitectura, qué fondo, qué entorno y todo eso, y te genera prácticamente el render con inteligencia artificial. Entonces, sí hay varios ya que ya utilizan inteligencia artificial. Y es brutal eso lo que se ha visto últimamente sobre ese punto que comentas. Mira, comentan igualmente aquí en el chat, igual al que desee dentro del Zoom, a activar su micrófono y consultar directamente a Alejandro o con todo gusto. Pregunta el arquitecto Moisés, hay rumores de que en algún momento Revit y Rhinoceros se integrarán o fusionarán. ¿Sabes algo de ello? ¿Qué opinas de que eso pudiera suceder? Sería muy bueno que todo lo potente que tiene Rhino para etapas tempranas lo tuviéramos dentro de Revit, porque justo es de las cosas que más le flaquean a Revit, el manejo de esas geometrías, pero yo lo dudo mucho, porque yo lo dudo mucho. Rhino se utiliza para muchas áreas fuera de la arquitectura, no es que ellos se enfoquen, bueno, Revit, más bien fuera de la industria de la construcción. Entonces, Rhino se usa para joyería, se usa para diseño industrial, para arquitectura, pero para un montón de cosas. No creo que la intención de ellos sea segmentarse de esa forma y cerrarse a solo estar dentro de la industria de la construcción, que Revit está para eso. A menos de que de plano les llegaran al precio y bueno, los compraran. Pero yo no creo. Me gustaría, sí, pero no creo que pase. Claro. Fíjate que el doctor Sergio Álvarez consulta, gracias por la presentación. Desde mi perspectiva, aún le faltan algunos años de madurez a la inteligencia artificial para ser aplicada de manera práctica y rutinaria, y aún más años de madurez son necesarios en la industria para aprender a aplicarla con responsabilidad. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, en cuanto a rutinaria, pues creo que ya hay pequeñas partes, a lo mejor sí, de todo el proceso de un proyecto inmobiliario, hay pequeñas partes que ya podemos aprovechar, en las que ya podemos aprovecharlo de forma rutinaria. Que en todo el proceso o en la mayor parte del proceso de los proyectos lo utilicemos, pues sí, a lo mejor para eso sí que falta más tiempo, ¿no? Pero creo que quizá lo que ahora nos pudiera parecer que faltan varios o muchos años, a lo rápido que se está haciendo la adopción, por ejemplo, con el boom que tuvo ChatGPT 3, quizás no sea tanto tiempo como parece, que yo he escuchado últimamente, pues, que la cantidad de usuarios que adoptó creo que en un año, o sea, rompió récord. Ninguna otra plataforma había tenido tantos usuarios nuevos nunca en la historia como lo ha tenido ChatGPT 3. Y ahora ChatGPT 4, que tiene mucha más potencia, pues creo que va a aumentar todavía, va a acelerar mucho más esa brecha. Entonces, sí hay todavía mucho, sí falta mucho, pero en tiempo creo que no va a ser tanto. Sí, claro, es impresionante, ¿no? Pensar que hace 3, 4 años lo que está sucediendo ahorita nadie se lo imaginaba. Entonces, sí, es algo muy, 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 que está avanzando con mucha fuerza, ¿no? Consulta Elías Tavera. Felicidades a Alejandro por la presentación. Una pregunta: si alguien te contrata para realizar un script de Dynamo, Grasshopper o Python para optimizar un proceso ya definido en papel, contractualmente, ¿quién es el dueño del script, propiedad intelectual? ¿Y se pagaría por HH invertidas, por horas hombre invertidas, o cómo se manejaría? Bueno, yo en lo personal ni automatización ni ningún proyecto cotizo por horas. Estoy completamente en contra. Sí que siempre hago un estimado de cuánto tiempo me va a llevar a hacer algo para no irme más abajo en el cálculo y en la planeación, pero nada, cotizo por horas. Estoy completamente en contra porque justo creo que sería ir en contra de uno de los puntos que pregono, que es la eficiencia, ¿no? Y si puedes hacer algo en menos tiempo sin sacrificar calidad, siempre hay que buscarlo. Entonces,
cobrar por hora sería cobrar menos entre más rápido, entre más eficiente seas. Es una forma de verlo, como yo lo veo. Yo cotizo con base en complejidad y el problema que se resuelve, más que las horas que vaya a llevar. Sí hago un estimado de horas, pero para mí interno, no que eso defina el costo. Y en cuanto, interesante pregunta, Elías, la de quién es contractualmente, quién es el dueño en cuanto a propiedad intelectual. Bueno, en mi opinión, lo que haces, otra vez, si por ejemplo a mí me contratas para automatizar cierto proceso, me estás contratando para automatizarlo, no para definir el proceso, ¿va? Ese proceso justamente que me dices que ya me lo das en papel, ese proceso, yo no estoy contratado para definir el proceso. Eso que me das en papel es el proceso que tú previamente debes de tener definido justamente y yo lo automatizo. Entonces mi trabajo es automatizarlo, no definir el proceso. Una de las primeras reuniones que tengo con clientes o con prospectos de clientes cuando vamos a automatizar algo, justamente se trata de que me expliquen el proceso, porque es imposible que yo me sepa los procesos de cada empresa, que cada empresa hacemos cosas distintas y los procesos son distintos. Entonces me tienen que explicar a detalle ese proceso. Yo tengo que entenderlo muy bien en español o en humano para poder automatizarlo, que básicamente es traducírselo a la computadora. Eso que mencionas de las horas es interesante porque dando un poquito detalle de lo que a mí me sucedió recientemente en un proyecto nombrando el tipo de familias de unas columnas, nombrándolas, ¿no? Las medidas que tiene esa columna. Resultó ser que después me dijeron, oye, ¿sabes qué? Por las normas o por el estándar que requerimos, pues, que pongas una clave al inicio y pues renombrar cada una de ellas hubiera sido muy valioso para mí poder ahorrarme esas 30, 40 minutos de renombrar todas las columnas con un solo clic de play y renómbralas con este nuevo código, ¿no? Yo creo que esa es una de esas soluciones que son el valor de lo que te ahorran en tiempo, ¿no? Al fin de cuentas. Y que soluciones como justo esa que acabas de mencionar, o sea, se arman con un script de 5 nodos, 6 nodos. Y hay que saber hacerlo. Sencillo, si ya sabes usar Dynamo, claro, ya luego hay cosas, sobre todo cuando son cosas ya muy específicas, como lo de esto para analizar el potencial de los terrenos o ya modelar todos los pisos por habitación y todo eso, ya son scripts más largos, pero cosas así como la que mencionaste de renombrar, con 5 o 6 nodos se arman y ya te ahorras, la armas en 15 minutos y para todos los proyectos te ahorras 2 o 3 horas. Claro, sí, ya si te vuelve a pasar, pues ya tienes el script. Ya lo tienes hecho. Sí. Fíjate que pregunta Isabel Banderas dentro del chat del Zoom y justamente lo voy a ligar con otra pregunta que hace Morgir Dim en el YouTube sobre si la inteligencia artificial como ChatGPT sustituirá las funciones de un modelador en un futuro. Igual lo mismo Isabel pregunta sobre si el reemplazo de la inteligencia artificial por la persona, es decir, ¿qué opina sobre ese reemplazo? Ya hay un chip que conecta la sensibilidad del arquitecto con el resultado de los espacios humanos. Sí, es complicado, ¿no? Al final, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos depara en el futuro? Sí, yo no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir al arquitecto, y no solo que no quiera, porque soy arquitecto, sino que no creo realmente que vaya a pasar eso. Sí hay muchísimas cosas que al menos hasta ahora se ve muy lejano que la inteligencia artificial pueda hacer, desde interpretar al cliente, porque la inteligencia artificial es como cualquier automatización, como cualquier código, es muy objetiva, que eso es muy bueno en muchos aspectos, pero en algunos otros aspectos también ser tan objetivo, pues no le va a adivinar al cliente qué es lo que realmente necesita, que es parte a veces de nuestro trabajo como profesionistas, que el cliente nos va a expresar sus necesidades, pero como él no es experto, él será experto en otras áreas, pero no es experto en la área para lo que nos está contratando, a lo mejor no lo expresa de la forma en la que realmente va a llevar a la solución. Entonces, la inteligencia artificial le va a dar la respuesta a lo que reciba
no va a interpretar eso. Por poner un ejemplo de cosas que creo que la inteligencia artificial seguirá sin hacer, al menos en décadas. No creo que sustituya al arquitecto, al ingeniero. Creo que va a sustituir, sí, a los perfiles que realicen tareas repetitivas, que su trabajo sea hacer tareas repetitivas, no creativas o no de toma de decisiones. Creo que eso sí van a ser sustituidos, al menos en la gran mayoría. ¿En cuánto tiempo? Quién sabe, a lo mejor falta poco, a lo mejor un poco más, pero creo que esos perfiles sí, pero al arquitecto en general no lo creo. Elías Tavera, regresando un poquito a la pregunta anterior, dice gracias por la respuesta. ¿Quién es el dueño del código del script? ¿El programador del script visual o el cliente? Bueno, el script como tal, el cliente. Ese yo se lo entrego al cliente y una de las ventajas de que se haga con Dynamo y no un Nadine como tal es justamente que él puede tenerlo almacenado en su repositorio y todo su equipo, simplemente con tener acceso a ese repositorio, establecen la ruta de que Dynamo lee ese repositorio y de ahí todos lo pueden estar leyendo. Da igual si son 2 usuarios, si son 10 usuarios, si son 15, y no hay que instalar. No significa con esto que Dynamo sea mejor que un Nadine, tienen sus pros y sus contras. Un Nadine corre más rápido, tiene mayor estabilidad, pero pues hay que instalarlo en cada computadora. Ahí ya entra también muchas veces pues tema de licenciamiento. Entonces, pues una de las ventajas de que sea con Dynamo es eso, pues que yo hago entrega y los usuarios que quiera el cliente que los utilicen, pues simplemente tienen que asegurarse de que tengan acceso. Excelente. Tenemos una pregunta más en YouTube. ¿Qué tal, Alejandro? Excelente charla de Gilberto Granados. Una pregunta, ¿se requiere la key de OpenAI para usar tus nodos de Dynamo? No. Eso solo lo requieres si quieres utilizar la API de OpenAI. Es decir, si quieres meter, por así decirlo, ChatGPT o DALL-E dentro de tus nodos de Dynamo. Si no quieres hacer nada de eso con la inteligencia artificial de OpenAI, cualquier otra cosa que quieras hacer dentro de Dynamo, no necesitas esa API key. Excelente. Oye, yo tengo una pregunta para ti. Yo sé que hay mucha gente que se preguntará en este momento, pues, ¿qué tan largo puede ser esta curva de aprendizaje? Más que nada para poder realizar principalmente los nodos o lo que tiene que ver con el tema de automatización de procesos, por ejemplo, con Dynamo, ¿no? Que probablemente sería como esos primeros pasos a ir entendiendo todo el mundo que sigue, ¿no? De scripts y de Python y de todo esto que mencionaste. Entonces, ¿qué tan largo es esa curva de aprendizaje? ¿Me toma mucho tiempo aprenderlo? ¿Es rápido? ¿Qué puedes decir al respecto? Para empezar a aprovecharlo, no requieres demasiado tiempo en cuanto a meses, digamos, si es que es un tema que te gusta, ¿va? He conocido gente que ha querido ponerse con un curso de Dynamo y me dice, es que ese tema me duerme, ¿no? Y conozco también a algunos colegas, pocos, pero conozco a algunos que les encanta, igual que a mí, estar ahí conectando nodos, ¿va? Que lo haríamos hasta por gusto. Entonces, si te gusta este tema, yo diría que en unos 2 o 3 meses puedes empezar a sacarle provecho en tus proyectos, o sea, 2 o 3 meses de aprendizaje constante, no mucho, pero yo lo que hacía cuando empezaba era que obviamente en donde trabajaba no había un tiempo destinado para eso, pero pues saliendo de trabajar, llegaba a mi casa y le daba media hora diaria. Con eso, con media hora de lunes a viernes, en 2 meses, 3 meses, ya puedes empezar en proyectos reales a ahorrarte horas en las tareas sencillas pero repetitivas, como justamente la que mencionabas hace rato, la de renombrar esas columnas o renumerar las puertas, cosas así. Fácilmente en 2 meses, todas esas tareas que te vayas encontrando las puedes empezar a automatizar. Entonces, lo difícil es como que pasar esa barrera de esto es completamente nuevo para mí, porque como arquitectos nunca nos enseñaron nada de programación, ni visual ni textual, pero una vez que la pasas y si te gusta,
Realmente le puedes sacar provecho rápido en esas tareas sencillas, pero repetitivas. Ya tareas más complejas que hay que tirar de escribir código, armar scripts más complejos, pues bueno, ahí sí, dependerá de cada quien, pero yo, por ejemplo, estuve automatizando procesos con Dynamo más de 3 años, quizás 4, sin meter código en Python, que también lo veía como, todavía como, se ve demasiado complejo, ¿no? Y nunca tenía tiempo para aventarme. Ya, igual que con Dynamo, una vez que te avientas, pues el chiste es empezar con cosas chiquitas, pero que realmente la vayas a utilizar, ir poniéndote como, ok, voy a hacer esta herramienta, algo realmente práctico, porque te puedes aventar todos los cursos de Python teóricos, pero con que te pongas a hacer una herramienta que realmente vayas a utilizar, aunque sea chiquita, es donde realmente aprendes. Entonces, ya dependerá de cada quien también del tiempo que tenga disponible. Yo me tardé como más de 3 años de usar todos los días Dynamo a empezar a meterme, no a meterme, sino ya a utilizar en la realidad también Python, pero pues ya depende de cada uno. Sí, claro, al final yo creo que no se trata de inventar el hilo negro cuando estás iniciando, ¿no? Querer empezar a programar, inventarte algún nodo o algo. Yo creo que al final es como todo, ¿no? Práctica, buscar guías que puedas empezar, algunos videotutoriales y copiar lo que estás haciendo la persona y de ahí arrancar y perder el miedo, ¿no? Perder el miedo, porque creo que causa mucho temor ver tanto tema del código y demás que al final todo es lógica, al final es como ir a prender un foco, ¿no? ¿Cuál es la lógica para prender un foco? Pues subir el switch, o para apagarlo, pues bajarlo. Entonces, ¿cómo haces que eso funcione en un script? Pues hay que buscar la lógica. Es lógica, nada más la barrera es que tienes que aprender otro lenguaje para esa lógica, en lugar de escribirla en español, escribirla en un lenguaje que la computadora entienda y ya, pero fuera de eso es lógica tal cual como lo acabas de mencionar. Claro, claro. Mi estimado, tenemos un par de preguntas más, no sé si tengas tiempo para poder comentarlas. Sí, claro. Sí, perfecto. Bueno, en YouTube consulta Gilberto Granados, ¿se podría usar OpenAI en entornos como PyRabbit o Rabbit Python Shell? Sí. Claro, en las versiones más recientes de PyRabbit, que ya usa CPython, que bueno, ya entramos en preguntas un poco más técnicas, pero las primeras versiones de PyRabbit usa IronPython. Ahí no podríamos porque no podemos utilizar librerías de Python 3 o CPython, pero ya en las últimas 2 o 3 versiones de PyRabbit ya tiene como el nodo Python de Dynamo, que podemos cambiar el motor Python de IronPython a CPython. En PyRabbit también podemos hacer ese switch. Entonces ahí podemos utilizar también la API de OpenAI. ¿Va? En PyRabbit sí, en Rabbit Python Shell no, ese solo utiliza IronPython, ahí no, pero PyRabbit sí. Ok. Igual también aconsejaría no asustarse tampoco por tanto nombre que uno escucha, porque cuando no los conoces, nada más escuchas nombres y dices, wow, ¿cómo sabes tanto? O ¿cómo llegas a aprender tanto? Yo creo que es también con esa misma práctica, vas viendo varias veces esos nombres y ya entiendes y también indagas un poco, ¿no? En qué hace esto, ¿no? Sí. Y ya comprendes. Vas siguiendo pues, esos temas en las redes. Ajá, claro, y con eso estos nombres, digamos que para algunos ya están empezando a conocer y si se empiezan a meter van a volverlos a escuchar y así, hasta que se graben los nombres, claro. Pregunta Morgan Irving, ¿Dynamo podrá realizar alcances para QA y QC, o sea, cuantificación para modelos? Dynamo, sí, Dynamo para cuantificar modelos se usa... Entiendo que es cuantificación QA y QC, no sé si me equivoco. Yo tampoco estoy muy seguro. Quiero pensar que sí, no sé si puedas describirlo, Morgan, por favor. Creo que es mi tocayo, Alex. A ver, tocayo. Sí, pero en temas de cuantificación, claro, ¿no? Sí, en temas de cuantificación se usa bastante. Yo ahora he mostrado un ejemplo de tablas que ya están hechas. Enviar la información a Google Sheets o a Excel, pero podríamos brincarnos el hacer las tablas en Revit y directamente del modelo cuantificar los elementos
y enviarlos a donde querramos, ya sea Excel o Google Sheets. Entonces, sí se usa bastante también para eso. Menciona que Incluso es nos puede servir para algunas cuantificaciones que queramos hacer, que salgan de esos conceptos que no salen directamente del modelo, pero que indirectamente salen del modelo, es decir, que tienes que tomar la longitud del muro, pero, no sé, sabes que castillos, por poner un ejemplo, ¿no? Cada 3 metros hay un castillo, ¿no? Pero no los tienes modelados, porque a lo mejor o aún no se modelan o el alcance no va a ese nivel. Entonces, se puede usar también para eso, para cuantificar lo que directamente está modelado o tomar cuantificaciones de lo que está modelado, aplicar cierta fórmula en Dynamo y que te devuelva eso que sale del cálculo que Dynamo haga internamente. Entonces, sí se usa bastante para eso. Excelente. Bueno, mi estimado, pues no sé si alguien más tenga preguntas. ¿Alguien quiera abrir micrófono? Aprovecho para saludar a nuestro amigo Flavio Vidales hasta Monterrey y al doctor Miguel Ángel Pérez Sandoval de la UAM Azcapotzalco igualmente. Bueno, si no hay más preguntas, adelante Miguel Ángel Pérez. Tiene la mano levantada, no sé si quiere Creo que activar. está saludando también, devolviendo el saludo. Un saludo. Sí. Excelente, pues bueno, arquitecto Moisés, no sé si quiera ir cerrando la plática. Muchas gracias Sí, igualmente, Alejandro, por la presentación. Sí, si me permites compartir pantalla, Alejandro, si puedes dejar de compartir un momentito. Claro que sí. Ahí creo que Sí, ya está. listo. Sí, gracias. Y creo que ya están viendo nuestra pantalla, ¿verdad? Bueno, sí, ya se ve. Sí, se ve. Pues es para hacer la constancia correspondiente. Este evento lo organiza Iniciativa BIM, integrado por diversas instituciones académicas, estudiantes, profesionistas, y la institucionalidad la da la Universidad Autónoma Metropolitana. Por eso la constancia la genera nuestra institución. Entonces, la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización y el área de Administración y Tecnología para el Diseño, otorga la presente constancia al arquitecto Alejandro Grajeda por su ponencia Inteligencia Artificial en el Seminario Internacional BIM 2023, Ciudad de México, 22 de marzo de 2023. Bueno, nos queda más que agradecer infinitamente, Alejandro, tu participación muy interesante, muy esperada, y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias, Moisés, por el reconocimiento y la invitación, sobre todo. Gracias, Christoph, gracias a todo el equipo de Iniciativa BIM y gracias a todos los asistentes. Perfecto, pues los esperamos entonces en un mes. Recuerden que en 2 semanas no tendremos sesión, son las vacaciones de Semana Santa, vámonos a descansar, a relajarnos y nos vemos en un mes en la sesión número 3 de este Seminario Internacional BIM. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, Alejandro, hasta luego a todos. Muchas gracias, cuídense. Hasta luego.